Bienvenidos a todos allá en casa, que Dios los bendiga. Somos Iglesia Esmirna Alianza Cristiana y Misionera. Queremos compartir este tiempo de alabanza y adoración juntamente con ustedes. Así que si sabe estas alabanzas, cántela con nosotros y bienvenidos sean. Gracias por conectarse en esta página. Quiero invitarlos a que se pongan de pie y que podamos alabar al Señor. Si usted allá está con su familia, compartiendo de la cena, el almuerzo, a la hora que usted esté viendo este video, alabemos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, respondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor, por esa sangre derramada en aquella cruz. Ahora libre soy en tu amor. Gracias, Señor. Es tu gracia la que me salvó. Dígalo fuerte. Mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. ¿Por qué no nos acompaña con sus palmas? Aleluya. Y a su nombre toda gloria y toda honra. De mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Amén.
Sigamos cantando y exaltando el nombre del Señor desde allá en casa. Yo sé que usted se está gozando. Existe un río, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye. Una corriente que agita mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, fluye. Fluye, fluye, todo mi ser se inunda otra vez. Fluye, fluye, todo mi ser se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Sé que el gozo del Señor está en este lugar, amén. Una corriente que agita el interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, fluye. Fluye, fluye, todo mi ser se inunda otra vez. Fluye, fluye, todo mi ser se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Tenemos vida y gracias a nuestro Señor, amén. Yo sé que nada nos ha faltado porque el Señor está con nosotros. Nada nos podrá detener a alabar el nombre del Señor. Las puertas se abren hoy, cautivos libres son. Fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida aquí. Nada nos detendrá, nada nos parará, nada puede parar. Fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida aquí. Y a su nombre toda la gloria y toda la honra. Esté con nosotros, tenemos vida en tu río, amén. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Fluye aquí, fluye aquí, fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida aquí. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río.
casa está gozándose, o yo sé que usted está con su familia, reúna a su familia y levante sus manos y dígale al Señor: Padre, muchas gracias porque tú nos has bendecido. Gracias porque tú mereces la gloria, porque tú mereces la honra, Señor, y porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre bueno, Padre maravilloso. A ti te damos gloria y honra por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Y te exaltamos, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos y exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. Vamos a decirlo una vez más. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice al Señor: altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Así es, Señor, no hay nadie como tú, Rey de Reyes y Señor de señores. En esta hora te adoramos, en esta hora te exaltamos y levantamos en alto tu nombre, Señor. Gracias por este momento, Señor, en el cual, Señor, podemos buscarte, en el cual podemos cantarte, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a aquel amigo que nos está viendo. Bendice a su familia y bendice, Señor, a nuestra amada iglesia, Padre. Amén y amén.
Hermanos, que Dios los bendiga y ha sido un privilegio enorme compartir este tiempo de alabanza con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches, mis queridos hermanos, qué placer saludarles. Aquí estamos con el grupo de pastores, Eclesía. Nos sentimos muy animados y muy contentos en poder llevarles un estudio sobre la carta a Colosenses. Esperamos ir aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros y vamos a orar en esta oportunidad para iniciar nuestro estudio. Esperamos que usted lo disfrute y saque su Biblia y también un cuaderno o un lápiz para que pueda anotar algunas cosas que pueden ayudarle en su vida diaria. Oremos. Bendito Dios, cuán saludable es venir delante de ti, entregar nuestra vida, nuestros talentos, nuestras habilidades. Nos sentimos también muy contentos al saber que los hermanos nos unimos juntamente para llevar un estudio bíblico a nuestros oyentes. Oramos, Señor, por todos aquellos que quizás están pasando una etapa difícil, situaciones adversas, pero confiamos en que tú vas a fortalecer su estado de ánimo y que la palabra tuya haga eco en nuestros corazones. Ahora pues, Señor, ponemos en tus manos el estudio de la noche y deseamos disfrutarlo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, qué importante cuando pensamos en la carta a Colosenses. En esta oportunidad queremos iniciar pensando en la palabra de verdad. Quisiera leer los versos 5 al 8 del capítulo 1 de la carta a Colosenses, que dice de esta manera: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Qué interesante poder hoy analizar algunas cosas del contenido de los versos ya leídos. Pablo está orando por los hermanos de Colosas y está orando por ellos y da gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, pero también les habla del inminente peligro que ellos tienen de poder ser engañados por la falsa doctrina, el sincretismo, o sea, la unión de varias religiones. Los templos que habían en aquel entonces estaba haciendo eco en la vida de ellos y fácilmente podían desviarse. Y por eso Pablo los orienta, también ora por ellos y les habla de que deben seguir adelante. Sin embargo, también dentro del contenido hay un elogio para el pastor Epafras y los anima a seguir adelante. Qué importante poder notar que dentro del contenido también tenemos que toda la razón de orar por ellos, de dar gracias por ellos, de elogiar al pastor Epafras es porque el evangelio fue eficaz, había llegado a Colosas aún en medio de los ataques de las herejías que se daban, pero también el evangelio vino a transformar vidas y había una esperanza viva para el futuro. Así que el apóstol quiere solidarse con Epafras y lo anima a seguir adelante y le dice algunas cosas que son muy, pero muy importantes. Una de ellas es defender el evangelio y segundo es la gratitud que Pablo tenía al Señor por la vida del pastor Epafras. Su fidelidad hacia la obra lo mantenía vivo y lo mantenía también con la esperanza de avanzar. Sin embargo, el verso 5 nos enseña algo bien importante dentro del contenido. Quiero leer ese verso 5 porque es muy relevante. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esta esperanza es bien importante porque no es una esperanza universal para todos los seres humanos,
sino solo, como dice el pasaje, para vosotros. Es decir, es para un grupo, los santos y fieles hermanos en Cristo, como lo dice el verso 2. Y esta parte es bien importante en el verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y aquí consideramos que podemos pensar en nosotros. Qué importante, hermano, es que Dios lo haya llamado a usted para ser santo y fiel en Cristo. Así que no es toda la raza humana, no es toda la humanidad, solo aquellos a que Dios les ha llamado santos y fieles. Sin embargo, el verso 12 de Efesios nos enseña algo bien relevante en esta oportunidad. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así que los colosenses estaban sabidos también de que sin Cristo no había esperanza, sin Cristo no había oportunidad. Pero otra razón del por qué tenían la esperanza reservada en los cielos es que ellos fueron electos y apartados para ser santos. Y esta es una verdad indiscutible que se menciona en la carta a Colosas. Y cuando pensamos en ello, qué interesante poder saber, mis hermanos, que la gracia de Dios fue abundante. Yo quisiera leer un pasaje de la carta a Romanos. La carta a Romanos capítulo 10, los versos 13 al 15, dice de esta manera. Romanos capítulo 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que qué interesante ver al apóstol, ver esta verdad de que ha llegado la esperanza hacia los de Colosas porque fueron electos. Pero también hubieron mensajeros que pudieron llegar y poder arriesgar su vida y llevar el evangelio o las buenas nuevas. Y por eso la carta a Romanos menciona que no puede haber evangelio sin alguien que vaya. Y estos hermanos habían oído porque alguien había arriesgado su vida para llevarlo, lo habían oído, habían creído y también habían saboreado, si así podemos llamar, el evangelio de Cristo Jesús, y ahora podían invocarlo. Y entonces quedaban ellos que tenían la esperanza reservada en los cielos. Qué interesante. Así que hermanos, sigamos degustando el contenido de la palabra de Dios en esta noche y esperamos que usted siga disfrutando la carta a Colosenses. Nuestro hermano Ezequiel con nosotros. Buenas noches, hermanos. De verdad es un privilegio de nuevo poder estar con ustedes y seguir el estudio de Colosenses. Y al ver esto, podemos ver el versículo 6 del capítulo 1 de Colosenses, que Pablo dice que ha llegado hasta vosotros y así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, en que cuando el evangelio, Pablo habla de eso, de la proclamación del evangelio hasta Colosas, y los hermanos o las personas, los habitantes de Colosa, reciben el evangelio, abrazan el evangelio con fe. Eso también nos puede decir a nosotros de qué manera nosotros llegamos al Señor Jesús, cómo venimos nosotros al Señor Jesús en el momento que escuchamos ese mensaje de la palabra del Señor. Es interesante que en cada evento que realicemos, hermanos, es menester que la proclamación del evangelio vaya en esas meditaciones, en esos mensajes, porque cuando vemos que el evangelio llegó a los de Colosas, lo abrazaron con fe,
de la misma manera, nosotros sin duda cuando escuchamos ese evangelio lo abrazamos con fe y el fruto de eso también lo vemos nosotros. Por eso habla de la esperanza que tenemos. Pero también tenemos que pensar un poco que el mensaje del evangelio no solo es el perdón de pecado, sino la transformación de una vida de cada persona. No solo decir, yo escuché el evangelio y ahora soy salvo, y ahí quedó. No, hay una transformación. Se debe demostrar esa vida, la que nosotros confesamos, es decir, somos cristianos evangélicos, pero se debe evidenciar esa transformación a través del evangelio del Señor. Pero la transformación del evangelio, porque también tenemos una esperanza viva, dice, hay algo imaginable, hermanos. Alguien ha cantado aquel himno, dice, imagínate lo que en el cielo verás. Esa es la esperanza de cada uno de los cristianos. Cuando venimos al Señor Jesús, cuando escuchamos la proclamación del evangelio, es que también tenemos una esperanza viva y tenemos algo inimaginable que encontrar en el cielo. Cosas maravillosas. Y lo más importante para ese entonces, encontrarnos con nuestro Salvador, encontrarnos con Dios el Padre allá en el cielo. El evangelio no solo es una buena noticia, hermanos, sino que también es la esperanza gloriosa y la palabra de verdad que estamos leyendo. En este mundo hay muchas religiones, hay ideologías, y todos ellos prometen cosas esperanzadoras a sus seguidores. Pero en la ciudad de Colosa podemos también conocer en que estaba lleno de templos, habían dioses a quien adorar, promesas de las religiones, pero no es lo mismo que el evangelio de Jesucristo, que nosotros, o usted y yo, sabemos que es la palabra de verdad. No es un evangelio falso, es una palabra de verdad que cambia al ser humano. Por eso en Apocalipsis 14:6 dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta es la palabra de verdad. Lo que nos llama la atención, Pablo, tal vez en esta carta de Colosenses, es que no debemos movernos del evangelio de Jesucristo, porque alejarnos de la palabra de verdad y de aquella buena noticia de esperanza eterna tiene consecuencias. De tal modo, usted que ha recibido el evangelio de verdad, continúe viviendo y demuestre que ha tenido una vida transformada para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, bueno, mejor dicho, buenas noches, Dios les bendiga. Continuamos entonces con el capítulo 1 de Colosenses. Ya vimos la primera parte que habla de la palabra de verdad y la advertencia que hace Pablo, ¿verdad? Diciéndole a los colosenses, si os movéis del evangelio de Jesucristo, os alejaréis de la palabra de verdad y de aquella buena noticia de esperanza eterna. Es el apóstol advirtiéndole. La carta a los colosenses no es tan fuerte como Gálatas. Pablo quiere advertir de una manera muy educada a los colosenses porque habían cosas muy buenas, positivas del evangelio, que es lo que vamos a estar hablando ahora, de la eficacia del evangelio. Recordemos lo que dice Romanos 1:16, que el evangelio es poder, ¿verdad? Y como tal actúa eficazmente para la salvación y la transformación de las personas. En este versículo 6, en la primera parte del versículo 6 de Colosenses 1, el apóstol habla del evangelio como que si el evangelio tuviera una vitalidad increíble en sí misma, como por ejemplo en Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero de momento no hace mención de los mensajeros, sino que atribuye toda la eficacia al mensaje mismo. Esto es muy importante, porque no es el mensaje mismo, la palabra del Señor, esa palabra de verdad que estuvimos hablando hace un momento,
es la que lleva la fuerza, la verdad. El mensajero es solo un instrumento, pero el mensaje en sí es poderoso. Por eso dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz. El Evangelio dice que ha llegado hasta vosotros, o sea, ha efectuado su entrada, no solo ha llegado a Colosas, porque no dice el Evangelio llegó a Colosas, sino a vosotros, de una manera que ha llegado a las mentes, a los corazones, a todo su ser, ha hecho un acto de presencia dentro de vosotros, y eso es lo que debe hacer. No solo se trata de oír el Evangelio, sino que el Evangelio produzca algo muy, muy interno en cada uno de nosotros. Ha sido eficaz en los colosenses por cuanto lo abrazaron con todo su corazón. Y Pablo sigue recordándoles el momento de su conversión. Era un momento impactante, emocionante, un momento en que experimentaron el alivio de los pecados perdonados y de la mala conciencia sanada. Un momento en que el gozo de saber que son aceptados por Dios y que son incorporados a la familia de Dios. Esa forma emocionante o ese asombro emocionante ante el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios en oración y disfrutar continuamente de la comunión con Él. Era algo muy, muy emocionante. Pero las doctrinas que habían entre ellos, la forma, la presión que tenían, ellos tenían, aunque tenían una experiencia de conversión muy fuerte, muy abrumadora, real, que habían pasado ellos, esos recuerdos podrían desvanecerse ante las tentadoras ofertas de nuevas experiencias suplementarias propuestas por los falsos maestros. Esas cosas nuevas que pueden hacernos alejar del momento de la conversión en el que nos encontramos realmente con Dios. Necesitamos hacer memoria de las grandes verdades del Evangelio que condujeron a nuestra conversión y no permitir que seamos sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar, como lo dice en Colosenses, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Dice la palabra del Señor en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Es decir, no cambien su manera de pensar. Deben saber que es algo muy, muy importante, que no olviden ese encuentro con Dios y que lo quieran cambiar por una experiencia como la que los paganos colosenses querían proponerles o les estaban proponiendo a ellos. En ese sentido debemos de tener mucho cuidado, y aquí nuestro hermano Batz continúa también esta parte. Es una bendición nuevamente entrar a sus hogares y continuar con este mensaje precioso de los colosenses. Cuando miro nuevamente la carta a los colosenses, y de veras que ellos estaban asombrados de cómo el Evangelio estaba creciendo de una manera muy especial, pero también las falsas doctrinas estaban creciendo de una forma tremenda. Si hacemos similitud con el tiempo de hoy, estamos casi en lo mismo. Las doctrinas están creciendo y de veras que debemos de tener cuidado. Por eso es importante ser guiados por el Espíritu. Cuando nos es momento de escuchar, escuchemos la palabra del Señor. Pero hay momentos que realmente tenemos que ver qué clase de palabra es la que estamos escuchando. Porque ellos se asombraron de cómo algunos de ellos mismos se fueron quizás llevados por otra corriente. Y ellos se quedaron asombrados como diciendo, y bueno, y ¿será que ellos no tuvieron un encuentro personal con el Señor? Y eso hasta uno se pregunta cómo es posible de que, habiendo conocido la verdad, y nuevamente retrocedieron, como el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, habiendo conocido la verdad.
y retrocedieron, porque es muy fácil caer en manos de personas que están llevando otra clase de evangelio. Por eso me llama la atención cuando dice Pablo, y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y por eso hay un pasaje allá en Colosenses 2:18 cuando les dice que nadie los prive de vuestro premio. Está hablando de que nadie nos aparte de ese premio glorioso. Se refiere a las falsas doctrinas, a la humildad ficticia, de una forma de adoración a los ángeles hinchados sin debida razón. Por eso el Señor, el apóstol Pablo, le dice allá en Primera de Timoteo, capítulo 4, en su versículo 16, ten cuidado, le dice Pablo, de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que la oyeren. Hay que tener cuidado, mis queridos hermanos, a quien nosotros qué es lo que estamos escuchando. Esta es la palabra de verdad que nos lleva a la vida eterna. Y es por eso tenemos nosotros que caminar en esa palabra bendita que Dios nos ha dado. Entonces, no dejes de sintonizar este canal y que siempre tú escuches este mensaje, porque esto te va a ayudar a tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga. Continúo con la eficacia del Evangelio. El libro de los Hechos narra este crecimiento asombroso. Como siempre, el maligno intentaba por todos los medios poner trabas al Evangelio, pero la palabra de verdad siempre las vencía. De hecho, Lucas hace su narración según el Evangelio en el libro de Hechos 19:20, con frases como así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor, indicando con ellas el avance imparable de la evangelización. Pablo mismo compartía esta visión, aunque podía haber, y de hecho hubo momentos de retroceso y de desánimo. Sabía que la prosperidad del Evangelio estaba garantizada por Dios mismo. El mensajero puede ser echado a la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. La iglesia puede ser derrotada, pero la victoria final está asegurada, pues el enemigo ya ha sufrido la derrota determinante. Por tanto, qué necios serán los colosenses si solo vieran el aparente triunfo de los herejes en su situación inmediata y no son capaces de vislumbrar el avance global del Evangelio. La palabra de verdad tiene poder en sí misma. Ciertamente Dios ha tenido a bien utilizar a hombres débiles como ustedes, como nosotros, en la extensión y proclamación del Evangelio, y podemos también estorbar el progreso del Evangelio por nuestra infidelidad, torpeza o apatía, pero a la larga la palabra no volverá a Dios vacía, como lo dice en Isaías 55:11, sin haber realizado lo que Dios desea, sino que logrará el propósito para el cual fue enviada. El Evangelio es como una semilla echada en la tierra. Durante un tiempo parece muerta e infructífera,
pero finalmente brota, crece y da fruto. Qué pena, pues, si abandonamos nuestra plena confianza en el poder del Evangelio y empezamos a creer que debemos añadirle cosas o cambiarlo o abrazar otro mensaje. En nuestros días nosotros, como los colosenses, podemos sentirnos desalentados porque a nuestro alrededor parece que el Evangelio sufriera su eficacia y que la iglesia está retrocediendo ante los embistes de otras ideologías y filosofías. Pero tengamos presente que en ciertos lugares, o mejor dicho, en los continentes del mundo, esto puede, también muchos creyentes han dejado su primer amor, su primera fe, se han vuelto apáticos y carnales. Muchos de nuestras capillas se están vaciando y muchos de nuestros cultos son rutinarios y pesados. A la vez, la sociedad en la que vivimos se ha endurecido ante la proclamación del Evangelio. Nuestros vecinos y compañeros no quieren saber de Dios y se vuelven sarcásticos o impacientes ante nuestro testimonio. Todo esto puede darnos la sensación de que el Evangelio ha dejado de ser poder de Dios. Como consecuencia, algunos van detrás de nuevos vientos de doctrina que parecen ser más novedosos y emocionantes, pero necesitamos abrir los ojos ante lo que Dios está haciendo en diferentes lugares del mundo. El Evangelio sigue extendiéndose y produciendo fruto, como en el caso de nosotros en Latinoamérica. La eficacia del Evangelio continúa, mis amados hermanos en Cristo. Bendiciones, hermanos. Como podemos darnos cuenta, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, a lo largo de la historia del ser humano y desde que el Evangelio llegó a este mundo, se ha luchado, se ha batallado en contra del avance del Evangelio. Nos podemos dar cuenta en este estudio de Colosenses que habían personas que estaban en contra de lo que Pablo predicaba, de lo que Pablo enseñaba, y luchaban para contrarrestar porque veían que el Evangelio seguía avanzando y avanzando, y no solamente avanzaba de una manera geográfica o numérica, sino también lo hacía de una manera personal e íntima. Esa era la forma en que iba creciendo el Evangelio. Estamos, recuérdense, en Colosenses capítulo 1 y versículo 6. Es necesario no olvidar que esta es una carta escrita desde la prisión. Le digo esto porque cobra vida y tiene más relevancia cuando uno lee ese versículo. Yo se lo quiero leer y dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente: esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios, dice el apóstol Pablo a los colosenses. Le decía que no debemos olvidar que es una carta escrita desde la prisión por esta razón, porque cuando Pablo habla de que el Evangelio sigue y sigue corriendo, sigue avanzando, no solo geográfica, numéricamente, sino de manera personal e íntima, porque Pablo ahí nos da a entender algo bien interesante. No importa que el mensajero, como nos decían hace un momento, no importa que el mensajero esté en prisión o esté encerrado o esté enfermo y se le haga imposible, ¿verdad?, hablar. No, el Evangelio seguirá corriendo, el Evangelio seguirá porque es poder de Dios. No lo olvide, eso es el Evangelio, es poder de Dios y cambia, causa efecto en la vida del ser humano. Y cuando Pablo habla del crecimiento que tenía el Evangelio allá en el área de Colosas, ¿verdad? Pablo está hablando de un crecimiento en maduración en la vida de los creyentes. Y aquí quiero decirle algo. Recuérdese que la madurez del cristiano no se mide por los años en una congregación o en una denominación, sino que la madurez del cristiano se va evidenciando a través de sus frutos.
Ya lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que por sus frutos nos conocerían a los que hemos creído en Él. Así que entonces el apóstol Pablo habla de que el evangelio no solo es poder de Dios al momento de que el ser humano lo escucha, sino que sigue produciendo fruto de manera constante en la vida de cada hijo de Dios. Recuerde eso, es bien interesante, porque muchos creen de que una vez que el evangelio llegó a la vida del ser humano, ya con eso es más que suficiente. No. Recuérdese que debemos empezar a dar fruto de esa conversión, de eso que vino a ser Jesucristo, de ese evangelio que Dios trae a nuestra vida y que genera cambio, por supuesto. Ya lo dice también el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 17, cuando él dice que si uno está en Cristo es una nueva criatura, ya no sigue en lo viejo, sino ahora debe venir la nueva creación que Cristo ha generado en cada uno de nosotros. Así que Pablo entonces nos está diciendo que el evangelio es poder de Dios para generar un cambio y seguir, ¿verdad?, produciendo fruto en la vida de cada hijo de Dios. Algo que se manifestaba, ¿verdad?, en la vida de los colosenses, lo hemos podido notar, y si usted puede leer ahí en su casa los versículos 4 y 5, ahí el apóstol Pablo habla del fruto que el evangelio había provocado en la vida de los de Colosas, es decir, en los creyentes. Había provocado fe, había provocado amor, habría provocado esperanza en aquellos hermanos que habían reconocido el evangelio de Jesucristo. Pero no solamente eso, en los versículos 9 y 12, también el apóstol Pablo habla de otros frutos que el evangelio estaba produciendo en ellos. Y por eso es que Pablo daba gracias a Dios por la reacción que habían tenido ellos al momento de recibir el evangelio. Esto es interesante porque también nos desafía a nosotros, a los creyentes del siglo XXI, nos desafía a también empezar a mostrar ese cambio, ese fruto que ha traído el evangelio a nuestras vidas. Vuelvo y le digo, no es suficiente solo, ya acepté y sigo con la misma vida que traía, no. Recuerde, el evangelio es poder de Dios y transforma, va regenerando, va cambiando a través del avance del Hijo de Dios. También entonces Pablo dice que los de Colosas tenían la profundización en la voluntad de Dios, la sabiduría, la comprensión espiritual, el conocimiento de Dios, las buenas obras, la paciencia y la perseverancia, el gozo y la gratitud. Eso brotaba en cada creyente de la iglesia de Colosas, en los fieles, como diría el apóstol Pablo, ¿verdad? En los fieles, en aquellos que habían oído el mensaje y lo habían recibido de una manera impresionante. Así que todas estas cosas no son más que una evidencia de la eficacia del evangelio en la vida del creyente después de su conversión. Escuche eso. El fruto del que Pablo habla no es otra cosa más que evidencia de la eficacia del evangelio en la vida del creyente después de su conversión. Y esto nos llama la atención, ¿verdad? Porque otra vez recordamos las palabras del Señor, que Él nos decía, a los profetas verdaderos y a los falsos se les reconoce por sus frutos. Allá en Mateo 7, 15 y 16, usted puede leer, ahí habla el Señor, por sus frutos, ¿verdad? A nadie se le conoce de mejor manera, sino por el fruto que produce. Ahora bien, recuérdese que Pablo acá, de alguna manera está advirtiendo, tengan cuidado, pero de otra forma también está hablando de aquellos creyentes que habían estado en la iglesia, pero que se habían ido en pos de la herejía que estaban escuchando. Entonces Pablo, cuando él habla del fruto que produce el evangelio en la vida del creyente después de su conversión, lo hace porque las nuevas doctrinas de los herejes se ven como falsas por cuanto no son capaces de producir fruto en la vida de aquellos que le siguen, ¿no? Todos aquellos que van en pos de herejías, sencillamente Pablo dice, esa doctrina, esa herejía no es capaz de producir lo que produce, ¿verdad? El evangelio en la vida del creyente. Es lo que Pablo está diciendo acá y está comprobando de que no hay otra cosa que transforme, que regenere
y que vaya generando una sociedad diferente. Esto me hace recordar, en una oportunidad leía algo de la historia de Roma y de aquellas fiestas que le gustaban a los romanos, sobre todo en el Coliseo romano, de llevar gente para que pelearan y se dañaran unos a otros. Fíjese, ellos ganaban grandes cantidades de dinero con todo esto que hacían. Pero cuando llegó el evangelio allí y empezó la gente a aceptar ese evangelio, las ganancias empezaron a menguar, empezaron a bajar las ganancias económicas. Y por esa razón fue que detestaban el evangelio por el cambio que hacían las personas. Ya no había gente llegando a pagar una entrada para ver a gente pelear, ya no. Empezaron a perder empresarios también que invertían en ese negocio, porque empezaron a reconocer y a aceptar el evangelio de Jesucristo. Yo espero que en su vida el evangelio de Jesucristo siga generando cambios y siga produciendo frutos en su vida. Que Dios le bendiga y sigamos adelante tomados de la mano del Señor. Y debido a que el evangelio debe estar constantemente dando fruto en nuestras vidas, desde el día de nuestra conversión, Pablo les advierte a los colosenses que sería una lástima si a estas alturas dejan de fructificar a causa de estas influencias nocivas, de las herejías que estaban alrededor, y de abandonar o haber abandonado o estar abandonando el único mensaje que puede realmente transformar vidas. Una de las cosas bien importantes es cuando hablamos con alguna persona que a veces quiere debatir cuestiones de la fe, debatir teorías. Recuérdese que el apóstol Pablo en otra de sus cartas va a decir que no dediquemos tiempo a debatir sobre vanas sutilezas o filosofías sin sentido, sino que en esencia los frutos que se ven, esos son los que deberían de llamar nuestra atención. Las buenas noticias del evangelio derivan de aquel asombro, aunque el hombre pecador solo merecía ir al juicio divino, el Dios de gracia busca justificarle, aplaza el ejercicio de su juicio a fin de darle la oportunidad de arrepentirse y de creer en Cristo para su salvación. Esa es la verdad del evangelio, no son otras cosas. El evangelio no es algo para señalar, para acusar. El evangelio es algo que debería de provocar nuestro asombro a razón de nuestro testimonio del fruto manifestado en nuestras vidas. A través de la proclamación del evangelio que hacían los colosenses, o que llegó a los colosenses, ellos conocieron la gracia de Dios, llegaron a conocer la gracia, esa gracia en verdad, algo a valorarlo completamente. Todos los errores heréticos tienden a atentar contra la verdadera naturaleza de la gracia de Dios. Es decir, la gente va a querer poner sentencias, va a querer poner peticiones, va a querer requerimientos, procedimientos para acceder a la gracia de Dios. Dejaría de ser gracia. La palabra de Dios dice en Efesios que porque por gracia sois salvos, y que no es de vosotros, es un don, un regalo de Dios. Entonces no podemos ponerle reglas a ese regalo, porque dejaría de ser regalo. No hay ningún mérito humano que nos pueda hacer ganar la santidad de Dios. Solo el evangelio de Jesucristo enseña cómo el Dios de ira y juicio puede regalarnos esa gracia, y que de ninguna manera puede consentir el pecado. Ese Dios ha hecho lo necesario en Cristo para que el pecador pueda llegar a ser contado por Dios mismo como justo, sin que por ello Dios haga violencia a los demás de su propia justicia como juez. Dios no tiene la intención ni creó esta humanidad para consumirla, para castigarla. Desde el principio, desde Génesis, capítulo 1, versos 26, 27 y 28, encontramos cómo la obra de Dios, y que culmina con el ser humano, recibe la bendición, ¿verdad? Y los bendijo con estas palabras, dice la Escritura. La intención de Dios es bendecir, jamás es generar violencia en contra de nosotros. Entonces, cualquier cosa que quiera generar esa violencia, debemos de tener cuidado de que puede estarnos metiendo en una cuestión que nos va a alejar de Dios. Entonces, gracias a la proclamación del evangelio,
Los colosenses llegaron a oír y comprender la verdadera naturaleza de la gracia de Dios y cómo es esta gracia de Dios trae salvación a los hombres. Él produce eso. Nadie puede llegar a ser cristiano sin oír el evangelio, pero nadie es cristiano de verdad solo por el hecho de haberlo oído. Es decir, no podemos ser cristianos si no oímos el evangelio, pero el haberlo oído no nos hace cristianos. El oír, oiga bien, debe conducir a la comprensión y el reconocimiento de la verdad. No solo comprenderla. Cuando hablamos de reconocimiento es aceptarla y aplicarla a nuestra vida. Si no, entonces no sirvió de nada. Solo la conocimos, pero si no la aplicamos y hacemos verdad en nuestra vida, estamos en problemas. La verdadera comprensión de la gracia implica no solamente un acertado conocimiento mental, sino también una sincera apropiación personal del mensaje desde lo profundo de nuestro corazón. Es decir, me importa lo que Dios piensa, me importa lo que Dios quiere, me importa y es valioso lo que Dios está diciendo y esperando de mí. Pero la salvación me la regala, lo demás yo tengo, a mí me tiene que importar. Los colosenses habían abrazado el mensaje con un pleno entendimiento y de todo corazón. Ahora les toca a ellos alejarse de las cosas que no les benefician. Por eso no deben ellos dejar por ningún momento la gracia de Dios siguiendo el legalismo de los judaizantes o el libertinaje de los paganos. Porque son los dos extremos. Unos quieren una religión legalista donde hay que cumplir un montón de procedimientos, otros no quieren nada de eso, quieren hacerlo como se les da la gana y no toman en cuenta lo que Dios quiere, como que si Dios tuviera que estar de acuerdo en lo que nosotros hacemos. Yo lo he dicho más de una ocasión y lo repito ahora. Incluso muchos cristianos no rinden sus dones y talentos delante de Dios, sino que quiere que Dios se rinda ante sus talentos, ¿verdad? No ponen el don y el talento al servicio del Señor, sino que el Señor esté al servicio de ellos. Y eso es algo que no se debe hacer, eso es algo que distorsiona el evangelio. Hoy en día, en este siglo, en el 2021, en el siglo XXI y en el año 2021, las iglesias son zarandeadas por el maligno. Soplan muchos vientos de doctrina en estos tiempos. No perdamos nuestra debilidad ni nos movamos fácilmente de nuestra manera de pensar. Pastor Eddie me dejó pensando una situación. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba aislado y sin embargo el evangelio corría. En esta pandemia, aunque estuvimos aislados y toque de queda y todo lo que nos tocó vivir, ¿cuánto corrió el evangelio? Debió haber corrido más que antes. Debió haber habido más impacto. En la reapertura de las iglesias debería de ser más aglomerante, aunque no debemos aglomerarnos, pero debería ser más demandante hacerlo, pero muchos ya no quieren volver. Muchos ya se acomodaron a algunas cosas y no están saliendo a predicar y anunciar la palabra del Señor. Comprometámonos hoy nuevamente con el evangelio eterno. Reafirmemos nuestra confianza en la palabra de verdad. En medio del desconcierto que nos produce la infidelidad de muchos, estemos firmes y conservemos las doctrinas que nos fueron enseñadas. Hoy en día, el Señor quiere que cada uno de nosotros le reconozcamos por esta palabra de verdad. Empezamos la semana pasada hablando del fruto que daba esa palabra. Hablamos de la fe, del amor y de la esperanza, pero esa fe, ese amor y esa esperanza está fundamentada en la palabra de verdad. Esa palabra de verdad que hizo eficaz el evangelio, que llegó a los colosenses, no solo a la ciudad, sino al corazón de ellos y que estaba transformando, que ya no eran lo mismo. Yo me ponía a pensar también cuando el pastor Eddie mencionaba cómo en la llegada del evangelio le arruinó el negocio a algunos. ¿Qué pasaría si se dejara vender licor o cigarros o droga? ¿Qué pasaría? Eso es lo que debería estar pasando. Deberíamos de arruinar esos negocios llevando la palabra de verdad, pero reconociendo, no solo conociendo, sino reconociendo en nuestro corazón y en nuestras acciones con nuestro testimonio, que ya sea un fruto evidente de que hemos conocido a Jesucristo. Y si usted no le conoce, es una buena oportunidad para entregar su vida al Señor, para abrir su corazón y decirle: aquí estoy,
quiero esa palabra de verdad, quiero conocer, quiero que haya un cambio. Así que vamos a ir concluyendo esta parte con una oración, pero le invito a que usted haga una decisión por Cristo, que usted entregue su corazón a Él. Y si usted es cristiano, que reafirme su fe, que deje esas cosas que le obstaculizan. Dios no es un Dios de tanta regla para llegar a Él. Él es un Dios que todo el tiempo su puerta está abierta. Él es un Dios que en todo momento le podemos clamar y que en todo momento llegamos a Él. Y que no necesitamos llegar limpios a Él. Aun así sucios podemos llegar con arrepentimiento y pedirle que nos perdone. Como lo cuenta la historia del hijo pródigo cuando llegó a la casa de su padre. Su padre no vio su ropa, no sintió su olor. Su padre lo abrazó y lo recibió con amor. Porque esa es la actitud de Dios. Dios no nos crió para juzgarnos y condenarnos. Somos nosotros los que nos alejamos y los que vivimos las consecuencias de nuestras acciones. Hoy volvamos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él y oremos juntos para que esto sea posible. Haga conmigo esta oración si no conoce al Señor y luego yo oro para cerrar esta parte. Señor y Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador y que no he estado cerca de ti. Perdóname, límpiame. Me confieso pecador y te declaro hoy, en esta hora, como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame la fuerza, el valor, la esperanza, la certeza, el carácter para dejar lo malo y perseverar en esta decisión que estoy tomando de que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y no permitas que otros me distraigan de este momento en el que estoy entregando mi vida delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos por todos nuestros hermanos y hermanas que están viendo este programa. Queremos pedirte que tú hables a cada corazón, a cada mente, que tu gracia y amor esté sobre todos ellos, que nos bendigas con todo tu amor y que des claridad a nuestra mente de las acciones que debemos hacer y tener. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea una fe que dé frutos, que otros vean lo que nosotros hemos alcanzado y tenemos, lo que nosotros hemos logrado, no por nuestras fuerzas, sino porque tú estás obrando en bendición en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Señor, ayúdanos a ser un instrumento de bendición que solo refleje el fruto de que el Evangelio, esa palabra de verdad, ha llegado a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestros corazones, a nuestra familia. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. La paz de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Nos vemos en la próxima.